Nos acompaña el doctor Diego Dagnino, a quien agradecemos profundamente la visita, porque la noticia, doctor, es el fallecimiento de dos estudiantes en viaje de egresados, una chica de Misiones que viajó a Carlos Paz y otra señorita que viajó a San Carlos de Bariloche y contrajo mononucleosis. Sí. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas Siempre noches. buscamos estas Hola, buenas excusas para noches. poder charlar contigo. Hace rato que no venís. Hace un rato, sí. Sí. Sí, la verdad que son los dos casos ¿Son raros? son sorprendentes porque no es la evolución clásica de Sí. este tipo de enfermedades. Claro, ¿no? claro. Son enfermedades que habitualmente tienen un curso más benigno. Claro, claro. Que pueden afectar y que generan un cuadro muy sintomático. El desenlace fatal es raro realmente. Y te hemos invitado para hablar de esto porque justo es época de viajes de egresados ahora, ¿no? Y obviamente que genera una gran preocupación. Así que por eso estamos aquí, para desentrañar un poco qué pudo haber pasado, pero además para llevar un poco de tranquilidad, porque no es algo frecuente, no es que todos los chicos de aquí en adelante van a contraer esta enfermedad y va a tener un desenlace tan trágico, lamentablemente, como tuvo esta, ¿no? Vamos a ir por parte. ¿Qué es la mononucleosis, doctor? Bueno, en realidad la mononucleosis es una enfermedad provocada por un virus, es una enfermedad viral provocada por el virus de Epstein-Barr, es un virus de la familia del herpes, un virus de ADN, que se contagia por la saliva y por las secreciones salivares o los artículos contaminados. Por eso en muchos lugares se lo llama todavía la enfermedad del beso, porque es característica en los adolescentes, por dos motivos. Uno, porque están expuestos a este tipo de contagio, y por otro lado porque en la edad de la adolescencia es donde el cuadro es más característico en cuanto a lo clínico. La descripción característica de la mononucleosis infecciosa es un cuadro febril con una faringitis exudativa, o sea, una angina que puede tener placas, que puede tener exudado, ganglios, decaimiento, y estos ganglios pueden extenderse a lo largo de varias cadenas ganglionares del cuerpo. A veces se encuentran ganglios en las axilas, en las ingles, y también a veces en casi la mitad de los casos se puede tocar el vaso y el hígado agrandado. En algunos casos hay incluso hepatitis por virus de Epstein-Barr, pero el cuadro característico de la fiebre, la angina, el ganglio y los ganglios que se diseminan es un cuadro que se nota bien o que se ve más frecuentemente cuando se enferman los adolescentes. Los chicos más chiquitos, el contagio es por saliva, por contacto con chupetes o cosas, o sea, objetos contaminados con una saliva infecciosa de un paciente que está eliminando. Los adultos tenemos cuadros menos sintomáticos, aunque a veces podemos tener cuadros más evidentes clínicamente. Es una enfermedad común, o sea, el 90% de los humanos en algún momento de nuestra vida la tenemos. O sea, seguramente nosotros la tuvimos, aunque nadie nos contó. ¿Y puede confundirse con gripe o con COVID, por ejemplo? ¿Hay síntomas característicos de la enfermedad? No, habitualmente se confunde con una faringitis, una angina viral o una angina por estreptococo, porque a veces hasta las amígdalas o la garganta pueden tener placas. De hecho, una característica clínica, casi en el 20-30% de los casos, cuando los pacientes que cursan una mononucleosis se exponen a la amoxicilina, tienen un exantema que no es alérgico, es un exantema farmacodérmico, digamos, que aparece con esa droga en esta infección. Y muchas de las que nosotros después, o las familias nos comentan como teóricas alergias a la amoxicilina, son debidas a que en realidad fue una mononucleosis infecciosa medicada como una angina por estreptococo, y recibió un antibiótico, que al tratarse de una enfermedad viral no tiene sentido recibir. Exactamente, bien. ¿Y cómo evoluciona la enfermedad, doctor? ¿Cuántos días desde que ingresa al organismo hasta que aparece la enfermedad? Porque no está muy claro si esta jovencita, porque en este caso es la jovencita de 18 años que viajó a Bariloche, ¿no? Sí.
si ya cursaba la enfermedad, si ya se fue con algún síntoma o lo Mira, contrajo allá, porque aparentemente fue todo muy rápido. sí, el virus de Epstein-Barr, como habitualmente se contagia por la saliva y la puerta de entrada muy común es la mucosa oral, el virus ingresa por ahí y se aloja en los linfocitos, sobre todo los linfocitos de tipo B, y puede tener un periodo latente dentro de los linfocitos hasta que empieza a diseminarse a lo largo del cuerpo. Y lo hace a través del sistema linfo y hematopoyético, es decir, viaja al vaso, a los ganglios, se puede comprometer el hígado, la médula ósea, o sea, todos los lugares donde van las células del sistema inmune, ahí se puede distribuir el virus de Epstein-Barr, pero puede haber un periodo de latencia, o sea que el periodo de incubación es variable. Habitualmente, no menos, perdón, entre 5 o 10 días es el promedio, pero puede haber una latencia más larga y no necesariamente es sintomática. Y después empieza la fiebre y está este cuadro faríngeo, la angina con placas, y uno empieza a encontrar ganglios en diferentes lugares del cuerpo. Ese es el cuadro estándar. Se asocia, es bastante llamativa la fatiga, el cansancio, el decaimiento, que es, digamos, una de las cosas que a veces clínicamente nos orienta a sospechar que no se trata de una faringitis estándar, de una angina común con placas. Ese decaimiento, esa sensación de cansancio muy, muy evidente. Y de hecho, el 10% de los chicos grandes o adolescentes puede persistir con fatiga y cansancio, y un cuadro así de fatiga crónica se le llama, 6 meses después de haber tenido la infección. ¿No? Alguien la contagió a esta Sí, jovencita y seguro. ella pudo haber contagiado a otros, ¿no? Claro. Sí, es Sí, sin sumamente duda. contagiosa esta enfermedad. Y en el viaje de egresados, Claro. sin duda, porque la exposición a la saliva de ella Exacto. que estaba contagiando, seguramente a través de compartir vasos o de los besos, seguramente hubo contagio. Sí. Pero ya, como te decía al principio, no es una evolución común, ni, o sea, se hablaba de un shock séptico y eso, si Exacto. bien el compromiso del sistema inmune puede estar, porque son enfermedades que comprometen a las defensas digamos, generan un estado de inmunodeficiencia relativa en ese momento, no es las complicaciones más habituales tienen que ver con la hepatitis, la insuficiencia, o sea, de las causas de mortalidad, la insuficiencia hepática, es decir, la afectación, la hepatitis que progresa y compromete el funcionamiento del hígado. Lo charlábamos atrás de cámara un ratito, las rupturas del vaso, el vaso crece a veces muy, muy notoriamente, crece mucho, y eso puede dar lugar a que se rompa, a veces espontáneamente o a veces con algún traumatismo que en pacientes que no han sido diagnosticados es con actividades estándar. O sea, yo te contaba el caso de una pacientita que yo conocía que le ocurrió jugando en una plaza. Con juegos que hacía siempre, no es que iba a jugar al rugby, digamos. No fue un traumatismo estándar, son los juegos de todos los días, pero el vaso está tan grande, la cápsula del vaso, que es la fundita que lo recubre, está tan estirada y tan sensible que Eso puede provoca dolor, No, ¿no? no. No, es asintomático, hay que detectarlo clínicamente. Por eso es importante en estos cuadros de faringitis que no son que clínicamente uno sospecha, siempre empezar a buscar ganglios en otras cadenas. A veces los chicos se ríen, les da cosquillas cuando les buscamos ganglios en las axilas y eso, no se entiende muy bien qué está haciendo uno. A veces en las ingles, a los chiquitos un poco más grandes les da cierto pudor, pero es muy orientativo. Tienen anginas con placa y yo encuentro ganglios en las ingles, entonces empiezo a buscar más cosas. Y si no encuentro nada y le toco la pancita y está bien, uno se queda más tranquilo, digamos, y no sospecha este tipo de enfermedades. ¿Y cómo es el tratamiento, Diego? Es una enfermedad viral, Sí, se va sola, se va solo. no tiene un tratamiento. En este caso no hay antivirales que se usen habitualmente. Sí hay que controlar la evolución, evitar que en los casos que el vaso sea agrandado, que haga actividades que puedan ser potencialmente peligrosas para
evitar una ruptura hepática. Entonces, un reposo, cuando yo estaba estudiando medicina, no, todos están haciendo cuentas, a ver, en esa época los que tenían mononucleosis infecciosa faltaban un mes al colegio. O sea, era el diagnóstico de mononucleosis implicaba, como cuando tenías hepatitis que faltaba, Claro. automáticamente era un mes sin moverte de casa. Por este riesgo ahora está estudiado un poco más y tenemos posibilidades de saber que los chicos pueden tener una actividad tranquila, salvo que tengan una esplenomegalia, es decir, el vaso, el hígado se hayan agrandado tanto que uno sí los obliga a, que tampoco son tan comunes que se agranden tanto. Pero sí es común, casi en la mitad de los casos, tocar el vaso, verlo un poquito agrandado. Claro. En ese caso, con una ecografía y eso se puede ir controlando, porque la ecografía, más allá que uno clínicamente lo detecta, la ecografía me da con milímetros las dimensiones del vaso y lo puedo ir controlando cómo evoluciona, si se agranda, se achica y cómo se va achicando. Claro. Y eso también va a ir diciéndome cómo va a mantener el reposo a lo largo de la evolución. Fue entonces una consecuencia desgraciada por falta de control adecuado en su momento, porque si se hubiese quedado en casa, a lo mejor esto no le pasaba, porque todos sabemos cómo son los viajes de egresados, llenos de excursiones, van a los boliches todos los días los chicos. La verdad que sin conocer el caso es difícil decir qué pasó. Ajá. Hay veces que, como el otro caso que vamos a hablar ahora, o sea, la evolución, aunque uno tuviera el diagnóstico, pongamos que Epstein-Barr, capaz que uno podría indicarle el reposo y que no vaya. Claro. Pero un adolescente, capaz que no hizo fiebre, Claro. o que tuvo unas liñitas, que no se lo contó a nadie para Sí. poder ir al viaje de egresados, y la garganta colorada. Y si no tuvo el diagnóstico de Epstein-Barr, si se pensó que era una angina viral, que a veces en Claro. el primer, segundo día puede pasar, porque de hecho, como te decía al principio, el 90% de las personas tuvimos mononucleosis. Sí. Y vos o estás en el 10% o nadie te lo dijo. Claro. A mí nunca me dieron el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Sin embargo, yo tuve, porque una vez cuando estaba haciendo la residencia, tuve un exantema, o sea, me broté y me hicieron en el Hospital de Niños allá en Buenos Aires las serologías para todas las enfermedades que podía haber y yo tenía anticuerpos contra la mononucleosis infecciosa. La había tenido en algún momento de mi vida, nadie me la había diagnosticado. Es decir, o tuve síntomas muy leves, o pasó como una angina, un día que tuve fiebre me vieron la garganta colorada y me dijeron vaya, pero nadie me dijo, mire, tiene que cuidar, porque me hubiese pasado, hubiese estado en esa época un mes sin ir a la escuela. Claro. Entonces, tal vez fue uno de estos casos, oligosintomáticos o poco sintomáticos. La verdad que sin conocer el caso, no puedo decir qué pasó en esa Claro. situación. Sí, sí, sí. Bien, cambiamos de tema. La influenza B, ¿qué es, doctor? ¿Es la gripe, pero Sí, es la gripe, es otro... es menos común la influenza B? Sí, es un poco menos común. Es un poco menos común. De hecho, en la vacuna que recibimos, la vacuna trivalente que Sí. se aplica en las campañas de vacunación antigripal, hay dos cepas A y una B. Es más común la A. Siempre es la trivalente, casi siempre, salvo mutaciones o cambios. Pero durante los últimos años hay cepa A H1N1, la pandémica, H3N2, H2N3, perdón, y una cepa B. Es menos común, pero bueno, da un cuadro parecido al de la gripal. El influenza B, hay varios artículos que muestran que sí tiene síntomas digestivos un poco más seguidos que el tipo A, que es más exclusivamente respiratorio. Tiene un comportamiento en el ambiente, un comportamiento biológico ligeramente distinto, porque el A tiene mucha más facilidad para infectar otras especies, y eso en esos cambios de especies donde muta más fácil, y eso es lo que le da esa potencialidad para hacer pandemias. En cambio el B afecta casi exclusivamente a humanos.
y sí, digamos, en los niños puede dar cuadros que pueden llevar a la internación, incluso a la terapia intensiva, como la influenza A. No es común, no es la evolución común, uno tiene influenza y si no tiene comorbilidades, si no tiene enfermedades cardíacas, metabólicas, no tiene inmunodeficiencias o enfermedades respiratorias crónicas que lo hagan más susceptible, la evolución de la influenza habitualmente no es una enfermedad mortal tampoco. La gripe que hemos tenido muchos este año. Sin embargo, tampoco sabemos en este caso, aparentemente no había comorbilidades previas, digamos, no hay, sin tener comorbilidades, es rara la evolución mortal. Una vez establecida la infección y la mala evolución, una de las cosas que facilita, y uno puede decir ahí, bueno, no sabemos tampoco cómo ocurrió, si el virus de la gripe es un virus que tiene un antiviral desarrollado, el oseltamivir, y es importante, en los casos que evolucionan mal, administrarlo muy precozmente, digamos, en las primeras 48 horas. A veces puede pasar que si bien en esta chica creo que se rescató influenza B, si ese rescate fue precoz, o sea, a cuando supieron el resultado, porque si empezó como un cuadro, por lo que leí, la verdad tampoco me interioricé mucho, pero empezó más como un cuadro digestivo, con vómitos y fiebre durante el viaje, que bueno, tal vez eso pudo haber actuado como distractor En clínico. este caso, sí, doctor, si hubiese recibido atención médica inmediata como solicitaba la mamá, ¿hubiese sido diferente el desenlace o no necesariamente tampoco? Todo depende del diagnóstico. Claro. O sea, por si uno asume los vómitos como de origen por una gastroenteritis, por un virus que da gastroenteritis y orienta su pensamiento clínico hacia eso, tal vez el llegar al diagnóstico de influenza B es más tardío, porque si no hay síntomas respiratorios, el diagnóstico de influenza B casi siempre, más allá que pueda hacerse en suero, casi siempre se hace en secreciones respiratorias. Moco, se estudia el moco como se estudia para el COVID, se estudia el moco aspirado y se hacen las pruebas para ver qué virus es. Entonces para eso necesito tener síntomas respiratorios, tener mocos, tener estornudos, tener la nariz cargada, digamos, para que me puedan estudiar fácilmente el virus ahí. Si empiezo mi cuadro como con vómitos y dolor de panza y dolores musculares, como puede empezar influenza B, a veces su evolución, y no tengo casi mocos, y va a ser difícil detectarlo y va a ser difícil sospecharlo clínicamente. Pero la verdad es que tampoco sé eso. Sí, no, claro. Sin conocer el caso en profundidad no se puede. Lo que hay que decir claramente es que el virus de la gripe es un virus que lo tenemos que respetar, que sabemos que puede provocar cuadros graves, que puede provocar aún cuadros así mortales, pero eso no es común para nada. Y eso ocurre casi siempre cuando uno tiene una enfermedad que lo hace más susceptible a estas infecciones, que ya las conocemos todos, porque todos los años, cuando empieza, me han escuchado 100 veces decirlo acá, cuando empieza la campaña de vacuna contra la gripe, a quienes tenemos que vacunar. En los chicos, los menores de 2 años, los adultos grandes y los en el medio, los que tienen enfermedades, ya dijimos, del corazón, de los pulmones, metabólicas y de las defensas, así global para simplificarlo. Si no tengo ninguna de esas enfermedades, no tengo obligación de recibir la vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque no es un virus que evolucione así en la población de la edad de la chica de Posadas sin enfermedades. Por lo poco que leí, ya te digo, no parecía ser una chica que tenía algo no diagnosticado. Entonces, bueno, después todos son especulaciones. Obviamente. Pero en lo concreto, y para, como dijimos al principio, transmitir tranquilidad en este sentido, no es una enfermedad que clásicamente evolucione así. Diego, gracias por la visita. No, estás de cumpleaños esta noche. Hoy al cumple de Tiago. Y te has tomado, felices 20. Te has tomado el trabajo de venir a pesar de ello, así que te agradecemos muchísimo. No, por favor. Gracias, muchas gracias. No.